Manteles e individuales. Una excelente idea para tener unos hermosos manteles en casa o una excelente propuesta para emprender y hacer manteles e individuales con sus servilletas para vender. Vamos a ver cómo hacemos el cálculo para saber qué cantidad de tela tenemos que comprar si es que la tela que nosotros tenemos en vista tiene 1,50 m de ancho. Vamos a ver la mesa que queremos vestir y desde la mitad hacia un lado vamos a medir 75 centímetros. ¿Por qué 75 centímetros? Porque si la tela tiene 1,50 m de ancho, tenemos para cada lado 75 centímetros. Nosotros tenemos que ver cuánto tiene de caída hacia los lados para saber cuánto de largo tenemos que comprar. Esta caída hacia los costados a nosotros nos condiciona. ¿Por qué este ancho nos condiciona? Porque es el ancho que trae la tela, que es 1,50 m, y no hay forma de agregarle salvo que le pongamos un vuelito. Pero ese largo es el que esa caída que tiene a los costados, es lo que vamos a tener que respetar cuando necesitemos saber el largo de la tela. Entonces, una vez que nosotros sabemos la cantidad de caída que tiene, podemos ver la cantidad de tela que vamos a necesitar comprar, es decir, el largo de la tela. Voy a dejar la misma caída hacia un lado, voy a medir el largo de la mesa y voy a dejar la misma caída hacia el otro lado. Si esto suma 2,20 m, yo voy a comprar 2,20 m. No quiero dar medidas en número para luego no confundirlas. Ustedes se tienen que llevar de la medida de la mesa que tengan. Para telas que tienen 2 metros de ancho, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Ver cuánto tiene de caída hacia los lados con los 2 metros que tiene la tela de ancho. Medimos la caída que tiene hacia un lado y esta es la medida que vamos a respetar cuando hagamos el cálculo para saber el largo que tenemos que comprar. Vamos a poner la caída, el largo de la mesa y la misma caída hacia el otro lado. Si esto me da 3,5 metros, compraré 3,5 metros de tela. Esto es hablando pura y exclusivamente del mantel. Entonces, estoy ocupando todo el ancho de la tela y lo que yo voy a pedir es el largo del mantel. El ancho de la tela ya está establecido por la tela en sí y lo que yo necesito comprar es el largo. ¿Qué largo? Lo tengo caída más el largo de la mesa más la caída. Para saber cómo vamos a calcular la medida del individual, vamos a simular que este círculo es un plato. La medida de un individual tiene que ser igual o un poquito mayor a 2 platos juntos. Tomaremos 2 platos playos que nosotros tengamos en casa y vamos a medir la distancia de estos dos juntos y esto nos va a dar el ancho del individual. Y para saber el alto del individual vamos a medir 1,5 platos. Esa es la medida mínima, más chico que eso no. Un poquito más grande puede ser dependiendo de la cantidad de plazas que tengamos en la mesa y que no queden muy pegados entre un comensal y el otro. Entonces, de alto es 1,5 platos y de ancho son 2 platos juntitos. Esa sería una medida estándar para los individuales. Y para la servilleta, que disculpen que no lo hice en el gráfico, es el tamaño del plato, un rectángulo con el tamaño del plato. Puede ser más grande, es a voluntad, pero lo básico es que tenga el tamaño del plato en un cuadrado. Entonces, tenemos la base
y las medidas del individual y sabemos que está proporcionalmente distribuido en base al plato. Esta es una medida estándar para un individual, lo cual nos indica que puede ser un poquito más grande, no puede ser más chico, porque ya los servicios hacia los lados empiezan a quedar muy amontonados. Tenemos medida para el mantel, tenemos la medida del individual. Ahora podemos empezar a coser. Ya tenemos la tela para nuestro mantel. Siempre a este bordecito que tenemos acá lo vamos a recortar. No lo vamos a recortar por completo, basta con que le dejemos medio milímetro para que forme parte del doblez. Y del otro extremo que tiene este borde, esto es mucho más gruesito que lo que es la tela en sí. Entonces, hacer el doblez encima de esto quedaría demasiado grueso. Entonces también lo vamos a cortar dejando medio centímetro. Porque cuando doblemos, vamos a doblar ese medio centímetro que dejamos de borde y otra vueltita. Entonces el doblez, el ruedito que nos quede, va a quedar súper prolijo. Tengo cortado el excedente y dejé el medio centímetro y voy a disponerme ahora a coser. Voy a trabajar con una aguja del número 11, es una tela finita, el hilo común puntada en 3,5. La mecánica de la costura es exactamente igual hacia todo el contorno del ruedo del mantel. Para no tener que hilvanar ni poner alfileres ni nada, voy a hacer el primer doblez de unos medio centímetro aproximadamente y voy a volver a doblar. Va a ser un ruedo finito. Voy a colocar este extremo bastante más atrás, no al bordecito, un centímetro un poco más atrás. Y aquí voy a hacer el atraque sin salirme de la tela y voy a empezar. ¿Cómo lo voy a trabajar? Voy a ir de a sectores de aproximadamente 15 centímetros. Voy a llevarme de mi dedo índice, lo voy a acomodar de esta forma acá en el doblez. Con el dedo mayor voy a acompañar ese doblez y lo voy a sostener. Sostengo en la parte de atrás solamente para poder arrancar y que esto no se quede estancado. No lo tengo que estirar, simplemente lo voy a sostener. Y la aguja tiene que ir bien al bordecito de la tela, bien al bordecito del doblez. Vengo más adelante, hago el doblez, dedo índice en el pliegue, dedo mayor por encima y acompaño. Entonces solito se va acomodando. Ahora ya no es necesario que yo lo sostenga de la parte de atrás, porque los dientes solito hacen que el movimiento se vaya llevando la tela hacia atrás. Voy de trecho en trecho, siempre con la mano derecha o con la mano dominante sosteniendo el mantel, y con estos dos dedos me acompaño para ir sosteniendo el doblez. Bien pegadito al pie de la máquina, voy a acompañar el doblez y lo voy a sostener. Esta técnica la voy a aplicar en todo el contorno del mantel. Sostengo unos 20 centímetros más lejos y hago el doblez completo.
Con la mano dominante la sostengo y lo estiro, y con estos dos deditos me acompaño para terminar de hacer el doblez y acompañar la tela. Cuando llego al extremo, hago el doblez hasta el final y ya de este lado voy a hacer el doblez nuevamente. Entonces, voy a coser con mucho cuidado sin salirme del mantel y voy a coser hasta que la aguja clave en el doblez. Cuando hago el doblez, levanto el pie, giro el mantel, acomodo, termino la puntada, levanto la aguja y me voy un poquitito para atrás sin salirme del mantel. Clavo la aguja de nuevo, que haga la puntada, la vuelvo a levantar, vuelvo a adelantar hacia la puntada y ahí arranco. De esta manera ni me salgo del borde del mantel y no me queda el plochón de hilo en el borde de la unión en la puntita. ¿Ven? Esto está perfecto y todo en una sola pasadita. Y exactamente como vine cosiendo, estiro, acomodo y coso. Nuevamente llego a uno de los extremos de la misma forma, vengo con el doblez hasta el final, hago el doblez que va hacia el otro lado, avanzo con la aguja hasta que llega a la puntada que sostiene el doblez, levanto el pie, giro, termino esa puntada, es decir, levanto la aguja, hago un poquito hacia atrás, hago la puntada, vuelvo a levantar el pie, adelanto un poquito, clavo la aguja y vuelvo a salir cosiendo exactamente de la misma forma. Al individual lo vamos a coser exactamente de la misma forma. No tiene mucha ciencia, comenzamos igual, sostenemos, acomodamos y cosemos. En los extremos también de la misma forma. En los extremos también exactamente de la misma forma como cosimos el mantel. Adelantamos un poquito, montamos la aguja, clavamos, terminamos la puntada, levantamos la aguja, levantamos el pie, vamos un poquito hacia atrás, hacemos la puntada, volvemos a levantar el pie, bajamos el pie, clavamos la aguja y avanzamos con nuestra costura completamente segura porque
En la esquina no se va a atorar y vamos a poder coser perfectamente bien. Terminamos de coser nuestros manteles y nuestros individuales. Y ahora un detalle, pero muy importante, que vamos a tener en cuenta. Voy a quitar el hilo de arriba, voy a sacar el hilo de abajo y yo no sé si llegan a apreciar, llegan ustedes a apreciar la pelucita que se juntó en todo el pie de la máquina. Cada vez que cosamos manteles, tengan en cuenta que es una tela que tira mucha pelucita. Entonces, cuando cosamos manteles, tengan en cuenta que es una tela que tira mucha pelucita. Entonces, cuando terminemos de coser los manteles, tenemos que limpiar nuestra máquina y quitarle toda esa pelusa. Miren cómo está la chapaguja. Y a ver, voy a sacar el pie para que se pueda apreciar mejor. Todo esto hay que limpiarlo, porque si no, esto se termina empastando y no le hace bien a la máquina. De esta manera hemos terminado la confección de nuestro mantel con sus 4 puntitas en perfecto estado, con sus respectivos individuales. Si el contenido de este canal te gusta y te es útil, puedes suscribirte, compartir el video, darme un me gusta y apretar a la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un video. En la cajita de información les dejo un biolink donde cada enlace los lleva a mis redes sociales por si deseas seguirme. Gracias, nos vemos en el próximo video.